Hola, una nueva clase, empezamos. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver va a ser que los ejes coordenados se pueden mover, se pueden trasladar y se pueden rotar. Entonces, un punto ubicado en un sistema de eje, al cambiar el sistema de eje, van a tener otras coordenadas distintas a las coordenadas que tenían en el sistema original. A ese sistema original le vamos a llamar sistema primitivo y al otro le vamos a llamar sistema nuevo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es las dos situaciones, traslación y rotación de los ejes y las relaciones entre las coordenadas del punto en el sistema primitivo y las coordenadas del punto en el nuevo sistema. Vamos entonces a empezar. Bueno, tenemos entonces el tema de la clase es transformación de coordenada mediante traslación y rotación de los ejes coordenados. La relación entre las coordenadas primitivas y las nuevas. Vamos a ver primero la traslación de los ejes cartesianos. Tenemos un punto P de coordenadas x, y ubicado en un sistema de coordenadas cartesianas x, y. Ahora queremos trasladar esos ejes y vamos a tener un punto O que va a ser el nuevo origen del sistema de coordenadas, O', que ese punto tiene coordenadas h y k, y ese va a ser el nuevo origen de un nuevo sistema. El sistema de coordenadas original se trasladó de O a O'. Ahora, en ese nuevo sistema, el punto P tiene otras coordenadas que le vamos a llamar x', y'. Pero lo que nosotros queremos hacer es relacionar esas dos coordenadas, las primitivas con las originales. Así que vuelvo a poner los ejes primitivos. Entonces, esta distancia es x'. Y esta distancia del punto del sistema original hasta acá es x. ¿Qué relación? Lo que quiero ver es qué relación hay entre x y x'. Si observamos, las coordenadas del punto O' son h, o sea que esta distancia es h. Entonces, si vemos acá, gráficamente se observa bien, que si a h le sumo x', obtengo x. Y ahí encuentro la relación entre x, que es la coordenada primitiva, y x', que es la nueva coordenada. Lo mismo pasa con la y. Esta distancia, estamos en el eje primitivo, es y. Y esta distancia en el eje nuevo es y'. Y esta distancia, como es la coordenada del punto O', es k. Entonces, la relación entre y es la siguiente. Si a y' le sumo k, voy a obtener y. Entonces, las relaciones encontradas son x es igual a x' más h, x es igual a x' más h, e y es igual a y' más k. Y con esto encontramos las relaciones entre las coordenadas
primitivas, que son x e y, las que tenía originalmente, y las nuevas coordenadas que tienen en el nuevo sistema x', y'. O también, despejando de estas dos igualdades, podemos encontrar la relación entre las nuevas y la primitiva. Me queda entonces que x', la nueva coordenada, es igual a la primitiva menos h, que es la coordenada del origen del nuevo sistema de ejes coordenados. Y y' es igual a y menos k. K también es la ordenada del punto O'. Vamos a ver un ejemplo. Hallar el área del triángulo cuyos vértices son A1 menos 3, B3, 3 y C 6 menos 1. Pero antes de ver este ejercicio, vamos a ver otro resultado. Supongamos que tenemos un triángulo, acá tenemos los ejes coordenados, un triángulo en este sistema, y uno de los vértices del triángulo está en el origen del sistema. O sea que uno de los vértices tiene coordenada 0, 0, y después tengo los otros dos vértices P1 de coordenadas x1 y 1 y P2 de coordenadas x2 y 2. Si quiero calcular el área, hacemos lo que habíamos visto una de las clases anteriores. Para calcular el área podemos usar determinante. Vamos a usar eso. Y el área del triángulo era 1/2 del determinante, donde poníamos las coordenadas de los puntos x1 y 1, y acá en la última columna iban todos 1. x1 y 1, 1, x2 y 2, del otro punto 1, la coordenada 0, 0, 1 del origen. ¿Cómo calculamos el determinante? Repetíamos la primera y segunda fila. Y ahí hacíamos una multiplicación en diagonal. La primera diagonal de izquierda a derecha, y se iban sumando todos esos productos. Y ahora hacemos de derecha a izquierda y vamos también ahora restando esos productos, los productos que están indicados con amarillo. Pero si observamos acá, en la primera diagonal me queda x1 y sub 2 por 1. O sea que me queda x sub 1 por x sub 2. Acá x sub 2, acá tengo un 0 en esta diagonal, así que esta diagonal me queda 0. Y acá también tengo un 0, que son el 0 de las coordenadas del punto 0, 0. Y acá tenemos 0 también en esta diagonal amarilla, otro 0 acá, y la única que no tiene 0 es esta, que es x2 y sub 2 por 1. O sea que me van a quedar solamente dos diagonales, esta y esta. El resto de los otros productos me va a dar 0. Y acá entonces me queda 1/2 por x1 y 2 menos x2 por y 1. Este mismo resultado lo podría haber obtenido si, en vez de escribir el determinante de la matriz de 3×3, escribo el determinante de una matriz de 2×2, donde pongo solamente las coordenadas de los dos puntos distintos del origen. Y entonces, si recuerdan, el determinante de una matriz de 2×2 es multiplicar cruzadas sus diagonales, x1 por y2 menos x2 por y sub 1.
O sea que este resultado y este es el mismo. Entonces, en vez de calcular todo este determinante cuando uno de los vértices del triángulo está en el origen, entonces solamente calculo este determinante. Se ahorra bastante porque es mucho más fácil calcular este determinante que un determinante de 3×3, donde encima uno de los cuantas de las diagonales me va a quedar 0. Así que directamente cuando una de los vértices del triángulo está en el origen, se calcula el determinante de las coordenadas de los otros dos puntos y me queda un determinante de una matriz de 2×2. Ahora sí, con esta aclaración vamos a resolver el ejercicio. Bueno, el problema decía calcular el área de un triángulo cuyos vértices son A igual 1 menos 3, A de coordenadas 1 menos 3, B de coordenadas 3, 3 y C de coordenadas 6, menos 1. Ya tenemos el triángulo cuya área queremos calcular. Una de las opciones es formar el determinante de una matriz de 3×3 con los 3 puntos como habíamos visto en la clase anterior. Esa es una opción que se la dejo a ustedes para después hacer la verificación. La otra opción que yo les propongo es hacer un traslado de los ejes de coordenadas cartesianas. ¿Para qué? Para que uno de los vértices coincida con el origen en el nuevo sistema. Y entonces podemos aplicar lo que vimos anteriormente, hacer un determinante de 2×2. Yo voy a ubicar en el punto A el origen del nuevo sistema que está en rojo. El viejo lo borro por un ratito. O sea que me quedaría ahí. Las nuevas coordenadas las podemos ver fácilmente en el gráfico. La podemos ver. Entonces esta en el nuevo eje me queda, es el punto 0, 0. Las nuevas coordenadas que están en rojo, dejo las anteriores para acordarnos. Esta ahora, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Después ya vamos a hacer los cálculos. 5, 2 para el punto C y 2, 6 para el punto B. Ahora sí, vamos a verificar, o sea, lo que vemos gráficamente, vamos a verificar mediante el cálculo. Vamos a utilizar las dos ecuaciones que hemos encontrado para relacionar las coordenadas primitivas con las nuevas. Las nuevas coordenadas son la primitiva menos h y la primitiva menos k en el caso de la i. ¿Quién era h y k? H y k eran las coordenadas del origen. O sea, h y k son las coordenadas del punto A. Entonces, h vale 1 y k vale menos 3. Haciendo el cálculo, para el punto C, entonces tenemos la coordenada original, 6, menos el valor de h, menos 1, me da 5, como habíamos visto en el gráfico. Y en el caso de i, me queda menos 1, la original, menos el valor de k, menos 3, me queda 2. Para el punto B, la nueva coordenada va a ser la original, que era 3, menos el valor de h, que era 1. Me queda 2. Y para i, entonces, para i' es 3, el original, menos el valor de k. Menos 3 me da 6. Que ya habíamos
Esta coordenada 2, 6 ya la habíamos visto gráficamente, así que está correcto. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo calculamos el área de ese triángulo. Vamos a sacar lo que no necesitamos y nos vamos a quedar, vamos a sacar también las coordenadas primitivas y nos vamos a quedar con las nuevas coordenadas. Vamos a calcular el determinante de una matriz de 2 por 2 que se va a formar con las coordenadas del punto C y B. Como estamos girando en sentido, esto sí lo seguimos manteniendo. Si empezamos por acá, giramos en sentido antihorario, en el sentido positivo, entonces las primeras coordenadas que van a ser las del 5, 2. Y ahí me va a quedar que el área va a ser igual a 1/2 por el determinante de 5, 2 y 2, 6. Y entonces me va a quedar finalmente que el área es 1/2 de 5 por 6, 30, menos 2 por 2, 4. Me queda 1/2 de 26, me queda 13 unidades. Esta es la otra propuesta. Entonces, ¿esto en qué consiste? Trasladar los ejes a uno de los vértices para que me quede las nuevas coordenadas sean de uno de los vértices sea 0, 0 y hacer el determinante con las otras dos coordenadas en el nuevo sistema, x', y'. Las primitivas eran otras. Estas eran las que tenían el original en las primitivas. Ahora hacemos el determinante con las coordenadas en el nuevo sistema, x', y'. Bueno, acá termina el ejercicio. Bueno, veamos ahora rotación de los ejes coordenados. Tenemos un sistema de ejes, x, y en este sistema tenemos un punto P de coordenadas x e y. O sea que el punto tiene coordenadas x, y. Ahora vamos a rotar este sistema de ejes coordenados un ángulo θ. Entonces, ahora el eje x va a estar en esta posición y el eje y en esta posición. Siguen siendo perpendiculares, pero están rotados un ángulo θ. En este nuevo sistema de coordenadas x' y', el punto P va a tener otras coordenadas. Vamos a tener x', y'. Y otra vez, como hicimos con la traslación, queremos ver qué relación hay entre las coordenadas x, y las coordenadas x', y'. O sea, en el nuevo sistema. Esto no es tan fácil como en el caso de la traslación. Lo primero que vamos a ver es que este ángulo que forman estos dos segmentos es también el ángulo θ, porque el segmento rosa es perpendicular al eje x' y el segmento celeste es perpendicular al eje x. Así que dos son perpendiculares entre sí, entonces este ángulo es el mismo que forman el eje x y el eje x'. Así que este ángulo también es el ángulo θ. Lo que vamos a hacer ahora también va a ser dibujar dos triángulos rectángulos donde la hipotenusa en uno sea x', o sea que va a ser este triángulo, esta medida es x', y el otro donde la hipotenusa sea y', o sea, esto es y', entonces voy a tener este triángulo. Y así me van a quedar los triángulos
que acabo de indicar. Entonces en este triángulo, lo voy a poner acá, esta medida es x' y es la hipotenusa de este triángulo, lo voy a poner acá. Y en este, la medida esta es y', porque es la misma que tengo acá, y es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, si vemos ahora la distancia x, que es este segmento, es lo que quiero poner en función de las coordenadas x', y'. Entonces, este segmento x va a ser igual al cateto del triángulo este, donde x' es la hipotenusa, menos este segmento, que es el cateto del otro, el cateto opuesto a θ del otro triángulo. Entonces, x va a ser este cateto, la hipotenusa es el cateto adyacente de θ. Entonces, este cateto de este triángulo es x' coseno de θ. Y este cateto es y' seno de θ. La diferencia de esos dos me da el valor de x. Y ahí me queda entonces la primera relación. X es igual a x' coseno de θ, es todo este segmento. Hasta acá, del origen hasta acá. Y le tengo que restar este segmento que es y' seno de θ. Vamos a hacer lo mismo ahora para encontrar la relación entre y con x' e y'. Entonces, ¿qué es y? Y es esta medida. Es esta medida. Vamos a poner acá y. Y ahora va a ser, siempre mirando los triángulos, va a ser la suma de este cateto en el triángulo verde más este cateto del triángulo rosado. Y este cateto es el cateto adyacente del triángulo donde y' es la hipotenusa. Así que este es y' por coseno de θ. Y este cateto, el cateto opuesto, va a ser x' seno de θ. Y ahí me queda la y. Entonces la y, esta medida es esto, este cateto de este triángulo verde más este cateto. Lo mismo vamos a sacar estos triángulos y vamos a dibujar otros para establecer ahora la relación contraria, la x', el y' en función de x e y. Y vamos a dibujar este triángulo, y este triángulo, donde ahora la hipotenusa de este triángulo es x y la hipotenusa, son siempre triángulos rectángulos, y la hipotenusa de este triángulo es y. A ver que se vea bien. Voy a poner x, acá es la hipotenusa. Entonces, ¿qué es x'? X' es este segmento. Ese segmento va a ser igual a este segmento más este segmento que es igual a este. Este segmento es un cateto de este triángulo. Le voy a poner otro color. Entonces acá tengo, ahí le cambié de color para que se vea mejor. Entonces el triángulo anaranjado y el triángulo celeste. Entonces x' es este segmento, que es un cateto de este segmento anaranjado, más este segmento que es igual a este cateto del segmento celeste. ¿Quién es este cateto? Como x es la hipotenusa, es x por el coseno de θ. ¿Y este segmento quién es? Y es la hipotenusa por el seno de θ. Y se deben sumar estos dos
segmentos. Y ahí me queda la relación. X coseno de tita es hasta acá, más este segmento que es igual que este y seno de tita. Y vamos a ver qué pasa con y', que es este segmento. Y'. Y', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este segmento, a este cateto, menos este cateto. Siempre tenemos que poner en función de x e y, por lo tanto tenemos que usar los triángulos. Entonces hacemos y coseno de tita y me da todo este segmento, pero yo quiero este nomás, hasta acá. Entonces debo restar x seno de tita. Y ahí me quedan. Entonces vamos a ver. Y', ¿qué es esto? Es y coseno de tita hasta acá, menos este segmento que es igual a este, que es x seno de tita. Y ahí quedaron entonces las relaciones. X e y en función de x' y x', o sea, las nuevas coordenadas en función de las coordenadas primitivas. Es un poquito más complicado que en el caso de la traslación. Veamos un ejemplo. Halla la coordenada del punto 2, 2 en un sistema rotado 45 grados. Vamos a ubicar entonces el punto P, de coordenadas 2, 2. Y vamos a rotar el sistema de coordenadas 45 grados. ¿Dónde va a quedar el punto P? Fíjense, como las coordenadas de P son iguales, al rotar me va a quedar el punto P, me va a quedar sobre el eje. Entonces, ya sabemos una de las coordenadas. La coordenada Y nos va a dar 0. Y la coordenada X nos va a dar la medida del segmento OP. Entonces, si buscamos la fórmula, nos queda que x' es igual a 2x por el coseno de tita más y por el seno de tita. Y eso nos tiene que dar esta medida. Esta medida son 2 veces raíz de 2. Porque acá tengo un triángulo rectángulo de cateto 2. Así que 2 raíz de 2 o en forma aproximada me queda 2,83. Y esta, como dijimos, nos tiene que dar 0. Ahora, eso pasa solamente con todos los puntos que tienen la misma coordenada. Me va a quedar el 3, 3, también me va a quedar con coordenada en Y 0. Ahora, si lo ubicamos en cualquier otro punto, ya no. Por ejemplo, el punto 2, 4 va a tener coordenadas 1,41 y 4,24. 1,41 es esta medida y 4,24 el valor de x, que es esta medida. Entonces, para cada punto P en el sistema primitivo XY voy a tener otras coordenadas en el sistema X' y'. Y si giro, tomo otro valor del ángulo, voy a tener otras coordenadas. Entonces, las coordenadas van a depender del ángulo que rote el eje. Y por último, podemos ver que se pueden hacer las dos transformaciones. La traslación, llevamos el eje XY a un punto O', coordenadas, a ellas coordenadas les llamábamos HK del nuevo origen,
y una vez que lo trasladamos lo podemos rotar un ángulo, tita, cualquiera. Y entonces ahora las nuevas coordenadas de este punto P que está trasladado y rotado van a quedar así. Esta suma es por la rotación más la coordenada del punto donde se ha trasladado el sistema, más h. Y lo mismo a la y. Le sumamos k, que es la ordenada del punto O'. Bueno, de aquí terminamos esta clase. Nos vemos en la próxima.